Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 41. Un talismán. El cultivador que no conoce las formaciones no es un buen alquimista. Siguiendo al grupo principal de regreso al bosque del ataúd, todos discutieron un plan para irse. Con esa bandera reteniendo a la demonio zorro, y aunque aún no ha reaccionado, deberíamos madrugar mañana y encontrar la manera de bajar de la montaña, gritó un cultivador libre particularmente activo durante la planificación de la huida. Hemos dado tantas vueltas a la montaña, parece que estamos atrapados por una formación. ¿Alguno de ustedes es maestro de la formación? Hubo mucha discusión en el bosque del ataúd. Algunos que conocían las formaciones fueron impulsados a avanzar, pero solo conocían lo básico. Su habilidad no era muy avanzada, y ciertamente no pudieron desentrañar este antiguo laberinto. Pero ante las súplicas de los demás, no tuvieron más remedio que intentarlo lo mejor que pudieron. Su decisión de dejar que estos maestros de formación a medias los guiaran a todos mañana realmente oscureció la visión de Song Li. ¿De verdad creían que una escapada tan grandiosa no sería descubierta por ese profesor? No habría mucho tiempo para escapar, especialmente considerando el tiempo que les tomaría a esos maestros de formación encontrar el camino. Está bien, todos, no estén demasiado ansiosos, habló Yang Shuo, haciendo una pausa en su discusión. Alguien replicó de inmediato. Hermano Yan, siempre nos dices que no nos preocupemos, pero cada momento que nos quedamos aquí, podríamos morir. Si podemos irnos, lo haremos incluso si tenemos que arriesgar la mitad de nuestras vidas. Así es, hermano Yan, no podemos esperar más. Realmente no podemos esperar más. En medio de la feroz oposición de la multitud, Yang Shuo volvió su mirada hacia Song Li. Este movimiento atrajo la atención de todos. Para entonces, comprendieron que, aunque Yang Shuo tenía el cultivo más alto entre ellos, seguía el ejemplo de Song Li. La persona que les impidió irse probablemente también fue Song Li. Esto hizo que todos se sintieran aún más incómodos porque sentían vagamente que Song Li no estaba del lado de los que habían desaparecido. Podemos irnos mañana, dijo Song Li. En cuanto habló, los demás guardaron silencio y su voz se oyó con claridad. Conozco el método para romper la formación. Mañana al mediodía, estaré esperando en el bosque del ataúd. Quien confíe en mí y quiera seguirme, que venga al bosque del ataúd al mediodía. Los desaparecidos comenzaron a discutir en voz baja. Tras decir esto, Song Li no volvió a hablar. A la mañana siguiente, casi nadie se movía. Tras asistir a clases en la academia durante mediodía, todos llegaron al bosque de ataúdes al mediodía. Al final, no se atrevieron a arriesgar sus vidas por algo desconocido. Ahora que Song le había dado un paso al frente, diciendo que tenía una forma de irse, en lugar de simplemente hacerlos esperar, el grupo se inclinó más hacia ella. Después de contar a la gente, el grupo siguió a Song Li y partieron. Yang Shuo lo había pensado toda la noche y aún creía que la decisión de Song Li era su último recurso. En ese momento, no pudo evitar preguntar por voz. Compañero daoísta Son, si no nos fuéramos hoy, ¿tendría una forma más segura de guiar a todos? En cierto modo. Si hubiéramos esperado el momento oportuno, ese maestro demonio zorro podría haber retirado activamente el laberinto de la montaña y haber dejado ir a todos, pero viendo la situación de ayer, si no hubiera intervenido, habrían actuado con imprudencia y probablemente mucha gente habría muerto. Fue por esta razón que Song Li decidió correr el riesgo. Mientras respondía a la transmisión de Yang Shuo, Song Li también sostenía un pincel en una mano, dibujando algo en una tela blanca. Después de terminar, se lo entregó a Luyan que estaba a su lado. Esta es la formación del ki verdadero de los 5 elementos. Etapa de refinamiento del ki. Los cultivadores carecen de fuerza, pero pueden usar esta formación para compensarla. Es buena tanto para el ataque como para la defensa. Si Yansu nos alcanza, alcanzaremos la etapa de establecimiento de la fundación. Los cultivadores serán la fuerza principal en la batalla. Al mantener esta formación, se alcanzará la etapa de refinamiento del ki.
Los cultivadores no solo pueden protegerse a sí mismos, sino que también pueden ayudar a aliviar la presión sobre el establecimiento de la base. Cultivador S. Dáselo a esos compañeros daoístas que entienden las formaciones y deja que lo organicen. Luyan tomó el diagrama de la formación y, obedientemente, se dispuso a hacerlo. Mientras tanto, Song Li dibujó otro diagrama que contenía una formación y un talismán. Yang Shu había estado caminando a su lado, observándola. En ese momento, no pudo evitar preguntar, ¿es el compañero daoísta Song un cultivador de formación o un talismán? Cultivador. Cultivador de píldoras. ¿Eh? Yang Shu realmente no entendía. Había visto cultivadores de formación que eran competentes en dibujar talismanes, y talismanes cultivadores expertos en establecer formaciones. Después de todo, la conexión entre estos dos caminos era profunda. Eran prácticamente inseparables. Pero nunca había visto a un cultivador de píldoras que conociera tanto formaciones como talismán. Si has leído los libros pertinentes y memorizado su contenido, no es natural que sepas estas cosas, explicó Song Li mientras terminaba el dibujo. Esta gran formación oculta tiene capacidad para 120 personas, suficiente para todos los mortales. Si se desata una batalla, también necesitaremos activar un talismán de muro espiritual en cada una de las 4 esquinas de la formación para evitar que el ki espiritual caótico dañe a quienes se encuentran dentro. Song Li se giró para mirar a los cultivadores que estaban detrás de ella. ¿Hay alguien que sepa dibujar talismanes? El cultivador suelto discutió por un rato y finalmente empujó a una persona hacia adelante. Una vez que todo estuvo preparado, el grupo siguió a Song Li y estaba a punto de llegar a la ladera de la montaña. Yang Shuo pensó en sus arreglos hace un momento y preguntó nuevamente. Compañero daoísta Song, ¿está seguro de que el maestro demonio zorro lo alcanzará? En realidad, sintió que el tiempo que Song Li eligió era suficiente. Si hubieran seguido los planes de los otros cultivadores y hubieran bajado de la montaña por la mañana, habrían tenido poco tiempo. Pero al presentarse en la Academia Qianjin por la mañana, tenían una hora completa al mediodía para partir. Generalmente, la maestra demonio zorro regresaba a su habitación tras terminar su clase y no salía. Sin una investigación minuciosa, no debería descubrir que todos se habían ido. Su fuerza es más que la de la etapa de establecimiento de fundación temprana del demonio zorro, murmuró Song Li. No mucho después de que terminó de hablar, de repente se levantó un viento cada vez más fuerte, hasta que casi todos lo notaron. Al mismo tiempo, un crujido continuo provenía del cielo. Todos no pudieron evitar levantar la vista. En algún momento, aparecieron densas extensiones de follaje. Estaban increíblemente cerca y estrechamente conectadas, como si una enorme y pesada colcha las cubriera de repente, bloqueando la luz solar. Árboles. Susurró alguien detrás. Los árboles se mueven. La mirada de Song Li recorrió el lugar y dijo de inmediato. Prepara la formación y los talismanes. Está alterando la formación. Parece que ha descubierto su ubicación y está a punto de alcanzarlos. Song Li giró la mano y sacó la espada Qinghe. Prepárense para enfrentar al enemigo. En un momento tan caótico, escuchar una voz tan firme de alguna manera calmó el miedo de todos. La gente se puso inmediatamente a trabajar, estableciendo la formación de ki verdadero de los 5 elementos y la formación del gran ocultamiento, y activando el talismán del muro espiritual. Etapa de establecimiento de 3 fundaciones. Los cultivadores tomaron la iniciativa de situarse al frente, formando la primera línea de defensa. La etapa de refinamiento del ki. Los cultivadores presentes se organizaron en 3 formaciones de ki verdadero de 5 elementos, que no incluían a Song Li, Luyan y Xiao Yunan. Desde que se unieron a la alianza dispersa, los 3 se habían estado entrenando para el combate cooperativo. Su coordinación no dependía de formaciones. Al separar estas 3 fuerzas, también podían atacar con mayor flexibilidad las debilidades del enemigo en la próxima batalla. En la oscuridad, Song Li invocó 5 enredaderas para envolver los árboles circundantes. Un fuego exótico blanco brotó de las puntas de las enredaderas, que ni siquiera el viento feroz pudo extinguir, iluminando todo al instante. Capítulo 42. 2 ejércitos enfrentándose, el enemigo es poco y nosotros somos muchos.
Cada Spirit Chef en el pabellón de los 5 sabores tiene varias llamas exóticas entregadas por la tía Liu, para saltear, hervir sopa, freír, asar. Estas se pueden usar para cocinar y luchar. Tanto para un Spirit Chef como para un alquimista, son armas extremadamente rentables. Después de que Song Li usó la llama etérea blanca para iluminar los alrededores, Xiao Yunan sintió inmediatamente que le había salvado la vida. De repente, el suelo empezó a vibrar violentamente, mostrando una leve tendencia a agrietarse. Este movimiento trastocó por completo los planes de Song Li. En un instante, un abismo sin fondo se abrió en el centro de la tierra, como una boca abierta de par en par ensangrentada. La ubicación de la grieta era exactamente donde estaba la gran formación de ocultamiento. Era evidente que la maestra demonio zorro ya los había encontrado antes de que se estableciera la formación, pero en lugar de aparecer ahora, quería derrotarlos uno por uno. Song Li inmediatamente vio sus intenciones. 2 ejércitos se enfrentan. El enemigo es poco y nosotros somos muchos, pero el enemigo está en la oscuridad mientras nosotros estamos en la luz. No hay que olvidar que la identidad de esa persona era un general famoso de la era antigua. Song Li inmediatamente hizo circular todo su ki espiritual de madera, impulsando varias enredaderas hacia la gran formación de ocultamiento. Las enredaderas enredaron a los mortales que estaban a punto de caer en la fisura. Al mismo tiempo, levantó la voz. Formación de ki verdadero de 5 elementos, ejecuta la técnica espiritual del elemento tierra. 3 formaciones de ki verdadero de los 5 elementos operaron simultáneamente. Las formaciones instantáneamente se volvieron del color marrón grisáceo del ki espiritual de la tierra, y el ki espiritual surgió hacia el cielo como arena y polvo arrastrados por el viento a través de los cielos, reuniéndose debajo de la gran formación de ocultamiento, para formar una plataforma dura de tierra y piedra. Ejecuta la técnica espiritual del elemento madera. Mientras sus palabras caían, cientos de árboles imponentes surgieron del suelo circundante, sus ramas y hojas se conectaban tan fuertemente que ni siquiera el viento podía pasar, bloqueando por completo la vista externa. Cuando el mantenimiento del ki del espíritu del bosque cesó y los árboles gigantes convocados de la nada se retrajeron de nuevo a la tierra, solo quedaron 3 establecimientos de fundación. Cultivadores, 3 formaciones de ki verdadero de los 5 elementos y las 3 etapas de refinamiento de ki. Los cultivadores, incluido Song Li, permanecieron en toda la tierra. La gran formación de ocultamiento y la plataforma de piedra de tierra desaparecieron por completo. El oponente también se dio cuenta de que durante el proceso en que las hojas del bosque oscurecieron su visión, ya habían movido la ubicación de la gran formación de ocultamiento, lo que le impidió usar esos mortales como un punto de avance. Pero mientras estabilizaban su retaguardia, el oponente ciertamente no se quedaría esperando. Así que en el mismo momento en que la técnica espiritual del elemento madera fue retirada, Song le anunció inmediatamente el siguiente movimiento. Técnica espiritual del elemento metal. El ki demoníaco se condensó en una gigantesca cola de zorro que se abalanzó sobre ellos. Al mismo tiempo, el escudo de luz dorada de la formación de ki verdadero de los 5 elementos también se condensó. La cola de zorro se estrelló contra el escudo de luz dorada con un rugido atronador, levantando polvo por todo el cielo. Compañero daoísta Yan, dirección sureste. Mientras hablaba, las 3 etapas de establecimiento de la fundación los cultivadores se movieron simultáneamente, atacando hacia el sureste en 3 caminos separados. Al mismo tiempo, Song Li y los otros 2 siguieron su ejemplo. Song Li persiguió a Yang Shuo, que estaba en la etapa tardía del establecimiento de la fundación. Luyan siguió al funcionario del gobierno Xue Suo, que estaba en la etapa media del establecimiento de la fundación. Y Xiao Yunan caminó lado a lado con Bian Gaoyi, que estaba en la etapa temprana del establecimiento de la fundación. Técnica espiritual del elemento agua. El elemento agua es flexible y puede servir de cobertura. 3 rayos de ki espiritual azul lo seguían de cerca. Mirando hacia adelante, el fuego zorruno bloqueó el paso. Por un instante, el agua y el fuego chocaron, y el poder espiritual se extendió decenas de metros, envolviendo instantáneamente a las 6 personas que se encontraban en su interior. Yang Shuo lanzó un viento espiritual. Su fuerza de la etapa tardía del establecimiento de la fundación abrió directamente una abertura lo suficientemente grande para que él y Song Li pasaran a través de ella.
Xuesuo sacó su sable, su técnica de sable caótica creó una zona de vacío lo suficientemente grande para que él pudiera atravesarla rápidamente. El cuerpo de Luyan estaba cubierto de luz dorada mientras se abría paso a través del poder del conflicto de agua y fuego. Del otro lado, Xiao Yunan blandió su espada, su ki de espada empujó directamente hacia atrás la presión espiritual, guiando a Bian Gaoyi rápidamente. El fuego del zorro ya no se enredó con la formación ki verdadero de los 5 elementos y se giró para perseguir a las 6 personas, pero ya era demasiado tarde. Llamas etéreas blancas ardieron en las enredaderas de los árboles, iluminándose repentinamente en cierta parte del bosque, exponiendo la forma humana del demonio zorro a la vista de todos. El viento espiritual, el ki de sable y el ki de espada atacaron simultáneamente a Iansu desde 3 direcciones. Su figura parpadeó con flexibilidad mientras su naturaleza demoníaca se revelaba por completo, con una sonrisa emocionada en su rostro. Como era de esperar de los buenos discípulos a los que enseñé. Parece que no han aprendido en vano estos días. Varias personas notaron la normalidad de Iansu, especialmente Xuesuo. Como alguacil del condado de Qingyun, solía tener contacto frecuente con las hermanas demonio zorro. En su memoria, aunque el cultivo de Iansu, la demonio zorro, había alcanzado la etapa inicial del establecimiento de la fundación, nunca había aprendido ningún método de combate. Técnicas como el colapso del suelo, el fantasma de cola de zorro y el fuego de zorro de hace un momento simplemente no eran cosas que ella debería poder usar. Parecía que la suposición anterior era correcta. El demonio zorro Iansu probablemente había sufrido posesión. Aquel a quien te enfrentas ahora mismo fue una vez un gran experto por encima de la etapa de tribulación sometida. Las palabras de Song Li no solo respondieron las dudas en sus corazones, sino que también hicieron que los corazones de todos se aceleraran. Y ella es muy hábil en tácticas militares, habiendo bloqueado invasiones del reino Yao del Sur durante años. También está completamente familiarizada con las técnicas utilizadas por varias razas Yao. Dejando de lado el hecho de que el actual reino Yao del Sur nunca ha lanzado una invasión contra el Gran Qian, estaba el último punto. Un gran experto por encima de la etapa de tribulación sometida y que era competente en las técnicas de la raza Yao había poseído el cuerpo de un demonio zorro de la etapa de establecimiento de fundación. Si Song Li les hubiera dicho esto antes, probablemente no se habrían atrevido a oponerse al maestro demonio zorro de esta manera. Ahora nadie tenía salida, por lo que solo podían cargar hacia adelante. Esta vez, sin la instrucción de Song Li, la técnica espiritual del elemento agua de la formación ki verdadero de los 5 elementos cambió inmediatamente a la técnica espiritual ofensiva del elemento fuego, atacando hacia la posición de Iansu. 6 figuras se movían con el viento, lanzando varios ataques contra Iansu. Ella se mantuvo tranquila, dejando una imagen residual en el lugar con cada paso que esquivaba. Las imágenes residuales tenían intensidades variables y no se disiparon durante mucho tiempo, recuperando la conciencia al instante para atacar a las 6 personas por separado. Las imágenes residuales volaron, buscando enemigos de igual fuerza para acorralar. Song Li y Xiao Yunan intercambiaron posiciones tácitamente. Xiao Yunan inmovilizó la imagen residual que Yang Shuo se suponía que debía manejar, Song Li inmovilizó la imagen residual con la que Bian Gaoyi se suponía que debía lidiar, y Luyan tomó la iniciativa de bloquear frente a Xuesuo, intercambiando las imágenes residuales con las que estaban luchando. El primero en reaccionar fue Yang Shuo. Después de destruir la imagen residual con la que se suponía que debía lidiar Song Li con un golpe de palma, rápidamente corrió frente a Iansu para enfrentarla. Xuesuo y Bian Gaoyi lidiaron sucesivamente con 2 imágenes residuales de la etapa de refinamiento Qi y siguieron de cerca a Yang Shuo. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 habían atrapado a Iansu. Mientras tanto, los otros 3 fueron obligados a retroceder paso a paso por 3 poderosas imágenes residuales. Justo cuando estaban a punto de perder su apoyo, la formación de ki verdadero de los 5 elementos proporcionó asistencia oportuna. La luz verde pálida del ki del espíritu del bosque se conectó desde la formación ki verdadero de los 5 elementos detrás de ella hasta su cuerpo, y Song Li entendió al instante. Usando este abundante ki espiritual del bosque, Song Li dio un paso atrás. En un instante, con ella como centro, ondas de luz espiritual como anillos anuales se extendieron bajo sus pies.
La imagen residual correspondiente, que tenía la fuerza de la etapa de establecimiento de la fundación temprana, ahora estaba afectada por los anillos anuales del espíritu del bosque. La cabeza de la imagen residual se sentía pesada, y la figura de la mujer frente a ella se dividió en 2, luego en 4, entonces, levantó la espada King-Ge llena de ki del espíritu de la madera y atacaron juntas. La imagen residual respondió presa del pánico, mirando a un lado y a otro, pero a los ojos de quienes estaban afuera, estaba atrapada dentro de los anillos anuales del espíritu de la madera. Son Li ni siquiera se había movido, pero ya había agotado casi la mitad de su energía. Esta era la primera vez que Son Li usaba este movimiento. Después de todo, era una técnica de cultivo que solo podía activarse en la etapa de establecimiento de fundación. Ahora, con la formación de ki verdadero de los 5 elementos, formada por docenas de cultivadores en la etapa de refinamiento de ki, como su poder espiritual de respaldo, decidió intentarlo con valentía. Capítulo 43, Gran Calendario Qian, año 100.721. La imagen residual perdió el 80% de su fuerza dentro de los anillos anuales del espíritu del bosque. En ese instante, Son Li avanzó velozmente, su espada de luz golpeando como una serpiente espiritual. Al instante siguiente, el ki de la espada destrozó la imagen residual. Son Li fue el primero en liberarse. En los otros 2 frentes, siguieron el ejemplo. Una matriz de ki verdadero de los 5 elementos canalizó ki espiritual metálico hacia Luyan. La luz dorada que cubría su cuerpo se expandió. Aprovechando la oportunidad, la luz se condensó en un ídolo titánico que reflejó su movimiento y estrelló un puño contundente contra la imagen residual que lo enredaba. Otra matriz de ki verdadero de los 5 elementos envió ki espiritual de metal y agua hacia Xiao Yunan. En su interior, ambos se transformaron en relámpagos. Concentró el ki en su espada larga. Arcos púrpuras danzaron a lo largo de la hoja, imponentes. Una espada rompió todas las leyes. La imagen residual se dispersó como humo. Su vista se aclaró justo a tiempo para ver a Son Li abalanzándose sobre el maestro demonio zorro, solo para ser derribada por una ráfaga de ki demoníaco. Xiao Yunan atacó instantáneamente 2 veces. Las hojas caídas se arremolinaron y volaron bajo ella. Las hojas amortiguaron su caída. Se detuvo en el aire, pisó una hoja, aprovechó su fuerza y volvió a dispararse hacia Ian Su. Luyan y Xiao Yunan los siguieron de cerca. Entre los 3, la lucha se volvió más feroz. Impulsados infinitamente por la matriz de ki verdadero de los 5 elementos, los 3 ahora eran comparables a los cultivadores del establecimiento de la fundación, y sus talentos individuales brillaban cada vez más. Son Li era ágil, Luyan invencible en el combate cuerpo a cuerpo y la esgrima de Xiao Yunan sin defectos. Sin embargo, todavía tenían dificultades contra un general curtido en la batalla. Los 3 primeros en cargar habían quemado la mayor parte de su ki y estaban flaqueando. Yang Shuo retrocedió. Son Li avanzó. Se rozaron. Compañero daoísta Son, cuidado con el encanto del zorro. Yang Shuo advirtió, pero Son Li simplemente se giró. Abre la boca. ¿Eh? Él obedeció, y una pastilla se escapó de sus dedos directamente a su garganta. Dudó solo un instante antes de tragar. Fue un alto grado píldora que repone el espíritu. En un instante su vigor regresó. Finalmente creyó que Son Li realmente era un alquimista. Yang Shuo se reincorporó a la batalla. Son Li, no tengas favoritos. Gritó Luyan. Ella giró la mano y arrojó 4 píldoras reconstituyentes más hacia los demás. Luyan lo atrapó felizmente y dijo: sabor a naranja. Xiao Yunan, ¿qué conseguiste? Fresa, respondió Xiao Yunan rotundamente. Bien eruditos, jóvenes, los elogió Ian Su con una sonrisa. Aunque la presionaban, aún así los elogió. Con tantos cultivadores amplificados sin fin, incluso un experto veterano del establecimiento de la fundación tardía ya habría caído, pero el maestro demonio zorro solo se sintió algo tenso. Pero aún tienes mucho que aprender. ¿Por qué no regresas conmigo a la Academia Qianjin y cumples tu verdadero destino? Mayor, ya lo recuerdas. Cuando le pusimos nombre a la academia, ¿querías llamar la Academia Qianjin o Academia Qianjin? Preguntó Son Li mientras esquivaba la pregunta. Por un instante los movimientos del maestro demonio zorro vacilaron.
Xuesuo atacó por detrás, pero una máscara de zorro se separó de su cuerpo y voló hacia él. En el momento en que sus ojos se encontraron, la concentración de Xuesuo colapsó. Una niebla rosada lo envolvió. Se estrelló desde el cielo, la conciencia arrastrada hacia la ilusión. Ilusión de zorro, retrocede. Gritó Yang Shuo. 5 máscaras de zorro más los persiguieron. Las 5 figuras se retiraron a toda prisa. Justo cuando ganaron distancia y le dieron al maestro demonio zorro espacio para maniobrar, Song Li ordenó: cambien a las artes de madera. Ante su palabra, los 2 conjuntos de ki verdadero de los 5 elementos cortaron el apoyo a Luyan y Xiao Yunan. 3 torrentes de ki espiritual del bosque convergieron sobre Song Li. Su rostro palideció. La sangre goteaba de sus labios. Su cuerpo apenas podía soportar tal fuerza, pero su raíz espiritual de madera, una vez nutrida por el líquido espiritual de madera del cielo azul, le otorgó una renovación sin fin. Sus meridianos se rompieron tan rápido como sanaron. Innumerables técnicas de Wood que había estudiado pasaron por su mente. En 3 respiraciones eligió. Su figura vestida de blanco se disolvió en pétalos flotantes que danzaban en el viento. La maestra demonio zorro entrecerró los ojos. Sombra de flor fantasma. Una técnica de establecimiento de fundación tardío. La admiración impregnaba su voz. El sexo femenino supera al masculino. Los pétalos se reunieron silenciosamente detrás de ella. Ella apartó su atención de las 5 máscaras de zorro para enfrentar el ataque que se avecinaba. Pero de repente más pétalos se unieron en el frente, formando a Song Li, quien atacó desde el frente. La espada Qinghe pinchó los brazos, piernas y abdomen del maestro demonio zorro 5 veces, dejando líneas carmesí. Cuando el último empujón aterrizó, la expresión de la maestra demonio zorro cambió. Se tambaleó hacia atrás una docena de pasos. Los ojos de Song Li brillaron. Ataque a su abdomen. Las máscaras de zorro desaparecieron. Los 5 recuperaron la libertad. Con la debilidad expuesta, su ataque se redobló. El maestro demonio zorro quedó en desventaja. Tras innumerables intercambios, al volver a cargar, Xiao Yunan retrocedió un paso. 3 matrices de ki verdadero de 5 elementos canalizaron ki espiritual de metal y agua hacia él. Sobre la montaña azul, unas nubes oscuras cubrían el cielo y los relámpagos se cernían sobre él. El viento se levantó alrededor de Xiao Yunan, sus túnicas ondeando. Los relámpagos aún se acumulaban, un trueno resonó y se convirtió en un rayo, clavando esa espada imparable en la figura rodeada. Auge. El trueno ahogó el impacto. El ki de la espada golpeó el abdomen. Los ojos de Ian Su se tornaron vidriosos, con sangre en sus labios. La tela carbonizada de su vientre se esparció por el viento, revelando el rostro de un hombre con los ojos cerrados. Cuando la profunda espada espiritual de hierro tocó su frente, el hombre abrió los ojos de golpe, agudos como un halcón, irradiando un poder imponente. La espada nunca atravesó a Ian Su. El ki claro que giraba alrededor del rostro del hombre la detuvo en seco. Un trueno celestial retumbó. Un relámpago iluminó la escena y desapareció. Durante 10 respiraciones ininterrumpidas, todos se quedaron paralizados. Entonces, a través del trueno, una voz clara y firme de mujer habló. Mayor, finalmente has despertado. La mirada del hombre recorrió el campo y preguntó con voz ronca. ¿Qué año es ahora? Gran calendario Qian, año 100.721. Capítulo 44, 70.000 años de paz. Gran calendario Qian, año 100.721. Tanto tiempo ya ha pasado. El silencio se hizo presente. Después de un largo rato, finalmente miró a Song Li, quien le había estado respondiendo todo el tiempo. ¿Ganamos? De repente a Song Li le picó la nariz. Hace 100 milenios, la nación Yao del Sur invadió con fuerza. El emperador Qian lideró personalmente el ejército, pero cuando llegaron al paso de Qianan, la vanguardia Yao ya lo había abierto. El ejército principal los seguía de cerca. Con la pérdida del paso de Qianan, las legiones Yao podrían marchar directamente hacia el corazón de la Gran Qian. Innumerables inocentes serían masacrados, el ejército podría quedar destrozado, y una vez que los Yao se apoderaran de los recursos del reino, la raza humana quedaría reducida a ganado. Las reparaciones tomarían tiempo, pero la fuerza principal de Yao estaba casi sobre ellos. No había un solo día que perder.
En ese momento, el propio maestro del emperador Qian, el mayor Ji Hunan, se ofreció como voluntario para liderar una vanguardia desde el paso Jianan hacia el sur hasta el reino Qitian, donde el continente central limita con la nación Yao del sur, y lanzar un ataque sorpresa para ganar tiempo para reconstruir el paso. En aquellos días, el reino Qitian también se llamaba donde los humanos ya no pisan. Cualquier humano que entraba no podía quedarse. Cada día costaba un hilo de alma, y cuando el último hilo se perdía, la persona simplemente dejaba de existir. Así, la vanguardia que Ji lideró supo desde el principio que era un camino sin retorno. Antes de marchar, se prepararon para una muerte segura. Cada hombre encargó su propio ataúd para demostrar su determinación. Cada pérdida del alma oscurecía el intelecto y la memoria, por lo que cada amanecer la primera tarea de las tropas de Ji era recordar quiénes eran, cuáles eran sus nombres y por qué habían venido. Al tercer día, la vanguardia de Ji atacó en el reino Qitian. El ejército Yao fue tomado por sorpresa. Jamás imaginaron que los humanos se atreverían a entrar en ese lugar. Los Yao se retiraron 3000 li. La vanguardia tomó su campamento y se detuvo, solo para ser destrozada mientras buscaba agua. Ese día, la bestia Yao, el insecto negro de 6 ojos, apareció por primera vez ante los ojos humanos. En este asalto total al continente central, los insectos negros de 6 ojos abandonaron sus aguas nativas e infestaron todos los arroyos del reino Qitian. Su don para esconderse bajo el agua evitó que fueran descubiertos a tiempo. Una vez que los soldados bebieron el agua del reino, los insectos entraron en sus cuerpos y drenaron cada gota de sangre. Las bajas fueron horribles. Sin agua local, las píldoras medicinales y las raciones de bebidas alcohólicas escasearon, mientras que los Yao idearon rápidamente contramedidas. Su ejército principal permaneció allí, pero pequeñas bandas flanqueaban a la izquierda y a la derecha, con el objetivo de rodear la fuerza de Ji. Ji ordenó que ningún cultivador se moviera solo, cualquiera que se separara sería presa fácil para los Yao que lo rodeaban. Y ya no pudieron esperar más. Los hombres ya habían comenzado a desaparecer, pues sus almas estaban agotadas. Los Yao también lo sabían. Podían esperar hasta que el reino Qitian drenara a los humanos, mientras que el paso aún no se repararía a tiempo. 3000 li equivalían a medio día de marcha para algunos Yao. Para contenerlos, la vanguardia tuvo que atacar. De inmediato, la vanguardia se convirtió en la espada más afilada de la Gran Qian, lanzándose hacia el sur en asaltos suicidas, haciendo retroceder al enemigo cientos de miles de li. Cuanto más lejos estaban sus huesos de caza, más seguras estaban sus familias. Medio mes después, el paso de Jianan fue reconstruido. Cuando llegaron los Yao, las ballestas de riel inmortales en las murallas no perdonaron a ningún corcel. El emperador Qian dirigió la batalla él mismo. Aplastados, los Yao se rindieron y juraron un tratado de paz por 70 milenios. El Gran Qian había ganado, pero ningún hombre de la vanguardia de Ji sobrevivió. Habían cargado con todo lo que tenían, comprando 70.000 años de paz con sus vidas, pero nunca vivieron para ver el amanecer que compraron. Ganamos, ganamos, repitió el hombre, sonriendo entre lágrimas. El tranquilo relato de Song Li de esa historia finalmente desenredó sus destrozados recuerdos. Recordó. Hace 100 milenios, el joven emperador se encontraba entre las ruinas del paso de Jianan, mientras el viento y la lluvia lo azotaban, pero se negaba a moverse, con los ojos fijos en el horizonte sur de donde vendrían los Yao. En ese momento supo. Este joven merecía ser su discípulo y soberano de la Gran Qian. Lo he dicho. Me mantendré firme con cada soldado de la Gran Qian y defenderé la posición. Si no cedo, la Gran Qian no caerá. El emperador Qian lo había dicho innumerables veces, pero esta vez los pasos detrás de él no pertenecían a un chambelán que venía a instar a la retirada. Una risa suave y familiar le hizo girarse. El maestro Ji, vestido de blanco, había llegado sin ser visto, con la misma sonrisa pícara en los ojos. En la opresiva penumbra de aquellos días, esa sonrisa le permitió al joven emperador respirar de nuevo, como si de nuevo estuvieran vagando juntos por el mundo. Maestro, ¿por qué estás aquí? Ver al hombre que jura estar junto a sus soldados y decirte que tu maestro marcha a la guerra. Día y noche, en las tiendas de ataúdes de la prefectura de Jianan resonaban los martillazos. Dijeron que muchos soldados encargaron ataúdes, nadie sabía para quién, pero las cifras eran asombrosas.
En el momento en que los soldados salieron, atacaron a un mensajero en la calle. Yo también. Mi hogar es la quinta casa dentro de la aldea de la familia Lee, condado de Yangchan, prefectura de Qinge. Solo está mi anciana madre, ciega de ambos ojos. Pagaré más. Por favor, léale la carta en voz alta. Si pregunta de dónde provienen los regalos, dígale que su hijo ascendió en el ejército y está demasiado ocupado para volver a casa. Toma, este paquete y la carta, ocúpate de ellos. La mitad de lo que hay dentro es la dote de mi hermana. No dejes que la abuela se lo lleve todo. Sé que quieres salvarlo, pero una novia necesita una dote generosa para destacar en su nuevo hogar. No estaré allí para protegerla. El mensajero sabía que eran hombres que cabalgaban hacia el reino Qitian para morir. No se atrevió a equivocarse, anotando cada palabra, hasta que un hombre le hizo levantar la vista. Shao Jian, este abrigo de algodón te lo envió tu esposa este año. Eres una buena esposa. Ropa nueva cada invierno. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 45, la lección final. En el momento en que esas palabras cayeron, un joven soldado entre la multitud se convirtió instantáneamente en el foco de todas las miradas envidiosas. ¿Quién no sabe que Jian tiene una buena esposa? Nos envía abrigos acolchados cada invierno. ¿Acaso el ejército nos dejaría alguna vez sin lo que nos daban? Jaja, no tenemos tanta suerte. A Jian, ¿le estás escribiendo a tu esposa? El joven soldado asintió, con el rostro atrapado entre una sonrisa y un sollozo. Nada más que decir. ¿Qué le escribiste a tu esposa? Shao Jian aceptó con cuidado el abrigo acolchado. Nada importante, solo le aconsejó que se vuelva a casar. Cuando esas palabras aterrizaron, la atmósfera animada se enfrió hasta convertirse en silencio. Una esposa tan buena, ¿cómo pudiste soportarlo, Ah Jian? Ah, ¿qué hay que soportar? Shao Jian rió con amargura. Solo temo que no encuentre un hombre decente. Con esto, sacó todas las monedas que había ahorrado en el campamento y se las entregó al mensajero junto con la carta. Shao Jian volvió a sonreír, mostrando sus dientes blancos. Considéralo una dote extra para ella. Por favor, asegúrate de que llegue. El mensajero se secó los ojos y lo anotó todo. No te preocupes, todo le llegará. La noche era espesa como la tinta. 10.000 antorchas ardían como estrellas escarlatas caídas a la tierra. Ante las ruinas del paso de Jianan, el ejército estaba preparado. El hombre al frente había cambiado su túnica blanca por una reluciente armadura plateada. A medida que pasaban lista, corrió a través de las filas, pateando una cara de niño tras otra para sacarlos de la formación. Su fuerza no era suave. Los nuevos reclutas cayeron sobre los escombros del paso de Jianan antes de detenerse. Un joven indignado miró hacia arriba y vio al maestro Ji, habitualmente tan apacible, con el rostro ahora tan frío como la armadura que llevaba. Reclutas verdes que apenas les sale pelo, dejen de apresurarse a morir. Son demasiado débiles. Primero entrenen otros 20 años. La mirada del maestro Ji los congeló en el lugar. Nadie se atrevió a unirse a las filas. El gran ejército se puso en marcha, avanzando hacia el sur como una marea. Nunca regresarían. Sobre las ruinas, el joven emperador observó cómo las antorchas se apagaban. Sus rodillas se estrellaron contra los afilados escombros, convirtiendo la piedra en polvo, mientras la sangre empapaba sus ropas. Aún observaba a lo lejos, donde marchaban los hijos más valientes de Daqian. Cultivadores rectos que sometían demonios, guardianes que protegían del reino las garras de Yao, y el maestro al que veneraba y en quien más confiaba. El emperador Qian había esperado, el regreso de ese maestro. Regresó, pero en el momento equivocado, causando daño a las mismas personas que una vez protegió. Con la memoria restaurada, Ji Hunan recordó que en el reino Qitian sus camaradas habían caído uno por uno hasta que solo él permaneció. Él solo había hecho retroceder a las huestes Yao decenas de miles de li. Recordó el último momento. Cayendo del cielo a un lago en el reino Qitian, su cuerpo físico devorado por insectos negros de 6 ojos, su último fragmento de alma flotando con la corriente. Pasaron 100.000 años.
Los mares se convirtieron en campos de moreras. Ese último jirón de alma siguió flotando, inconsciente, insensible. Su cultivo, como había dicho Song Li, verdaderamente había entrado en el reino de los inmortales. Así el alma sobrevivió 100 milenios. Sin embargo, no podía despertar, hasta que un día llegó al foso de la ciudad en las afueras del condado de Qingyun y percibió un olor aquí demoníaco que aborrecía. Resistirse al Yao fue instintivo. Él despertó. El alma se alojó en el cuerpo del demonio zorro Yansu. Tras un mes, se adaptó y, por instinto, recreó el antiguo laberinto de la montaña y fundó la Academia Qianjin. Aún no completamente despierto, no sabía por qué enseñaba, ni que la montaña se había remodelado bajo sus leyes. La montaña Su se convirtió en el nuevo reino Qitian, un campo de batalla de la raza humana y la raza Yao una vez más. La paz de 70.000 años ha terminado, pero bajo el emperador Qian las defensas se mantienen y la guerra no ha regresado, dijo Song Li lentamente. Daqian es rico y fuerte, sus ríos son claros y sus mares están en calma. Tu sacrificio y el de tus mayores no fue en vano, la época dorada que soñabas ya llegó hace mucho tiempo. Las lágrimas brillaron en los ojos del maestro He. Bien, bien. Mientras Song le hablaba, los cultivadores que se preparaban para la batalla bajaron sus armas en silencio. ¿Quién fue He Hunan? Maestro del emperador, famoso general de Daqian, un mártir leal hasta la muerte. Él hizo retroceder el rumbo cuando todo parecía perdido y apuntaló el edificio desmoronado del reino. La tabla de la longevidad del maestro He ha permanecido en la capital durante innumerables años, una fe que vive en cada corazón común. Nadie con un mínimo de conciencia levantaría una espada contra el maestro He. La mirada del maestro He recorrió a la multitud. Luego, con lágrimas en los ojos, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Jaja, bien, cada uno de ustedes es mi excelente discípulo, los dignos hijos e hijas de Daqian. Un ki claro se onduló a su alrededor. En un instante los árboles del bosque volvieron a sus verdaderos lugares y el laberinto en marcha de la montaña Su se disolvió. En la cumbre, la Academia Qianjin y el bosque ataúd desaparecieron juntos. Nunca pensé que hubieran pasado 100.000 años. En ese tiempo todos habéis sufrido. Ya que mi tarea está hecha, hoy os doy vuestra última lección. Ante sus palabras algunos se tensaron reflexivamente. 2 meses de clases los habían entrenado bien. Pero esta última lección no fue nada de lo que esperaban. Bian Gaoyi, tu físico es débil. Recurriste al Dao para curarlo. Te otorgo una técnica de cultivo que remodela el cuerpo. Practícala a diario y en 2 años rivalizarás con cualquier cultivador. Un hilo de ki claro se hundió en la frente de Bian Gaoyi. La alegría iluminó sus ojos. Xue Suo, tu manejo de la espada es excelente, pero tus estilos son demasiado dispersos. Te entrego la espada de la fuerza del vendaval. Si logras formar un núcleo dorado, este arte alcanzará 2 etapas y te dará renombre. Otro hilo de ki entró en la frente de Xue Suo. Su deleite fue aún mayor. Un arte que se creía perdido hacía mucho tiempo. Yang Shuo, las raíces espirituales gemelas están bien, pero las tuyas son fuego y agua, mutuamente hostiles. Ninguna secta te aceptará. Dicen que cada aliento de ki espiritual que extraes se cancela a sí mismo. El rostro de Yang Shuo decayó. El maestro He había golpeado la herida que curaba. Le había rogado a todas las escuelas, incluso a las 5 grandes sectas inmortales, solo para que le dijeran que las raíces del fuego y el agua chocaban, que en el mejor de los casos podría alcanzar el establecimiento de la fundación y nunca la formación del núcleo. Él rechazó el destino, cultivando noche y día para demostrar que estaban equivocados. Sin embargo, los años les habían dado la razón. Estancado en la etapa final del establecimiento de la fundación, sintió que su cultivo retrocedía. Capítulo 46, El arte de la longevidad del emperador Azur. Hasta el día de hoy, todavía no sabe si la decisión que tomó en aquel momento fue correcta o incorrecta. La voz del maestro He resonó. Para esta última lección, les transmitiré una técnica de cultivo mental que equilibra el fuego y el agua. Alterará radicalmente la naturaleza de la raíz espiritual dentro de su cuerpo. Si tienen la determinación de expandir su cultivo y reconstruir sus fundamentos con esta técnica, sus perspectivas de futuro serán ilimitadas. El ki puro penetró en la frente de Yang Shuo.
Abandonar su cultivo y reconstruirse, o quedarse estancado en la etapa final del establecimiento de la fundación de por vida, no era una decisión que pudiera tomar con rapidez. A continuación, el maestro Ji otorgó una oportunidad adaptada a cada persona presente. No solo la fundación establecida, no solo los cultivadores, sino también aquellos en refinamiento Ki, incluso los mortales, recibieron el regalo del maestro Ji. Permitió que esta reunión kármica alcanzara la perfección. El maestro Ji deliberadamente guardó su guía para Song Li y los otros dos para el final. Primero miró a Xiao Yunan. Hacía mucho tiempo que había visto que Xiao Yunan poseía no solo el cuerpo espiritual de espada que aparece una vez cada 10.000 años, sino también una raíz espiritual de trueno de tremendo poder. Este niño seguramente se convertiría en uno de los provocadores de tormentas del mundo de cultivo inmortal. Colocarle una gran oportunidad valió totalmente la pena. Un viejo amigo ascendió a la inmortalidad y me dejó una hebra de intención de espada para que la custodiara. Cuando se encuentre con el destino, esa intención de espada finalmente tendrá su legado. Lo que voló hacia la frente de Xiao Yunan esta vez no fue ki puro, sino un hilo de relámpago tan delgado que pareció desaparecer en un instante. Sin embargo, en el instante en que entró en su cuerpo, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Era la intención de la espada de la tribulación. Después de comprender esta intención de la espada de tribulación, el trueno debajo de su espada reflejaría el rayo de tribulación de los cielos, su poder insondable y capaz de someter todo mal. Una mirada a la expresión de Xiao Yunan le dijo a Luyan que había obtenido algo extraordinario, y Luyan se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, frotándose las manos mientras esperaba su propia gran oportunidad. Esta fue una transmisión personal de una poderosa figura antigua de hace 100.000 años. Él estaba secretamente encantado. Debió haber tenido muy mala suerte para recibir esta asignación. La mirada del maestro Ji se dirigió a Luyan, viendo a través de los pensamientos del chico con una sola mirada. Con una leve curva de sus labios y sin decir una palabra, envió una luz dorada directamente a la frente de Luyan. Cuando Luyan se dio cuenta de que era esa luz dorada, se quedó paralizado, boquiabierto. ¿Qué? ¿La técnica del corazón único? Todos los presentes escucharon su grito, y nadie se imaginaba que existiera algo llamado técnica del corazón único. ¿Practicarlo te prohibía tener una mujer o tuviste que castrarte primero? A eso se suma la expresión frenética de Luyan, y todos no pudieron evitar reírse disimuladamente. Solo Song Li, que había leído una vez sobre la técnica del corazón único en un antiguo tomo de la academia, le envió a Luyan una discreta transmisión de voz. La técnica del corazón único, también llamada el arte Yan puro, es una antigua técnica divina perdida desde la antigüedad. El maestro Ji vio tu físico y lo eligió especialmente para ti. Si lo cultivas hasta alcanzar el gran logro, podrás intercambiar golpes con las bestias divinas primordiales. ¿Por qué te asustas? Después de la explicación de Song Li, el rostro de Luyan se iluminó e inmediatamente cayó de rodillas para hacer una reverencia en agradecimiento. Discípulo Luyan agradece al mayor por impartir la técnica. Detrás de él, una gran multitud se arrodilló con un crujido. Una vez que cesaron los agradecimientos, Luyan parpadeó y recordó en voz baja. Mayor, aún queda Song Li. Aún no le has dado nada. El maestro Ji sonrió levemente y no dijo nada. Al instante siguiente, la visión de Song Li se volvió negra y el mundo se hundió en una oscuridad absoluta. Un destello de luz de fuego atrajo su atención. Era una hoguera, y junto a ella ya no estaba sentado el espíritu dependiente del demonio zorro, sino el hombre en su forma original. Túnica blanca sin manchas, ki inmortal flotando a su alrededor. Esta fue la primera vez que Song Li vio a alguien de hace 100.000 años. Mayor Ji, ¿dónde está? Ji Hunan extendió sus manos hacia el fuego. Su calor era el mismo que tenía cuando había marchado a la guerra. ¿No te dije que me llamaras maestro? Ji Hunan hizo una pausa. Este es tu espacio del sentido divino aún sin abrir. Como esperaba, encontré esta llama aquí. La sorpresa brilló en los ojos de Song Li. La llama dentro de mi sentido divino. La madera engendra fuego. Más precisamente, este es el fuego que nace de tu raíz espiritual de la madera. Creo que una vez tuviste una gran oportunidad y cultivaste tu raíz espiritual de la madera, antes común, hasta convertirla en una de vitalidad inagotable.
Gracias a ese rasgo, siempre estás lleno de energía y eres especialmente sensible a la fuerza vital del mundo. Son Li recordó inmediatamente el líquido espiritual de madera de color azul cielo que una vez había bebido en el pabellón de los 5 sabores. Su influencia había sido tan grande que había sospechado que la tía Liu lo había preparado especialmente. Y debido a que recorres el Dao de las píldoras, lidiando constantemente con el fuego, tu raíz espiritual de madera azul produjo este fuego espiritual de madera azul innato desde el principio. Una llama que nace de tu raíz espiritual te sienta mejor que cualquier otro fuego del mundo. Tras alcanzar el establecimiento de la fundación y abrir tu espacio del sentido divino, cuídala bien. Recordaré lo que dices, Maestro Zhongli tomó sus palabras en serio. Como tu raíz espiritual posee una vitalidad inagotable, resulta que tengo un arte secreto perfecto para ti. Sin embargo, es una técnica prohibida. ¿Te atreves a aprenderla? Preguntó Ji Hunan sin prisa. Me atrevo, respondió Zhongli. Como el maestro dice que me conviene, entonces estamos destinados a encontrarnos. Bien. Ji Hunan sonrió, se puso de pie y envió una voluta de humo azul hacia la frente de Zhongli. Este arte prohibido es el arte de la longevidad del emperador Azur. Toma la fuerza vital como su raíz y su maestro. No se centra en la matanza, sino en nutrir la vida. Una vez comprendido, puede evaporar la fuerza vital de un enemigo como agua en un instante. Una excelente medida para salvar vidas. Lo llamó una medida para salvar vidas, pero todos podían imaginar lo aterrador que sería en la batalla si la fuerza vital de un oponente pudiera desaparecer en cualquier momento. Pero debes recordar, detente cuando llegues a la 8ª capa. No cultives la 9ª. Bajo la mirada perpleja de Zhongli, la voz de Ji Hunan se volvió más grave. Cuando alcances la 9ª capa, te convertirás en un cultivador de demonios de pleno derecho, y solo después de avanzar a la 10ª capa podrás recuperar la identidad de un cultivador de Dao. A lo largo de la historia, muchos de los que cultivaron el arte de la longevidad del emperador Azur encontraron su fin en la 9ª capa. Asesinados por el camino recto, atrapados por su propio demonio del corazón, perdiendo todo lo que habían ganado, algunos incluso caminando hacia la ruina y pereciendo en cuerpo y alma. Hijo, recuerda lo que acabo de decirte. Ji Hunan enfatizó una vez más. Zhongli asintió con firmeza. El discípulo lo recordará. La atmósfera dentro del espacio del sentido divino se relajó nuevamente. ¿Sabes por qué? Cuando les concedo técnicas a otros, no necesito forzar mi entrada en su espacio del sentido divino, pero contigo sí debo hacerlo. Zhongli estaba a punto de sacudir la cabeza cuando un pensamiento la golpeó, como si el viento desolado de ese día volviera a rozar sus oídos. Cada palabra que ella había pronunciado ese día sonó clara. Cultivador suelto, Zhongli está dispuesto a tomar al decano como maestro. Capítulo 47. Acaba con los rebeldes demoníacos, paz para la nación. Dije que ya que me has tomado como tu maestro, naturalmente te impartiré todo lo que tengo. Dentro del espacio del sentido divino, Ji Hunan repitió sus palabras anteriores y lentamente extendió su mano hacia Zhongli. Zhongli no entendió por qué, pero aún así colocó su mano en la de él. En ese instante, un viento frío se levantó a su alrededor, y todo lo que estaba frente a ella quedó oscurecido por el polvo, lo que provocó que cerrara los ojos instintivamente. El rugido del viento llenó sus oídos, intercalado con densos gritos y aullidos. Los sonidos se hicieron cada vez más fuertes y claros hasta que, finalmente, un grito estremecedor resonó junto a su oído. Acaba con todos estos rebeldes demoníacos y protege la paz de nuestra gran Qian. Zhongli abrió los ojos de golpe. A través del viento y la arena se oían los gritos ordenados de los soldados que la seguían, abrumadores como una montaña, que sacudían cielo y tierra. Acaba con los rebeldes demoníacos, paz para la nación. Acaba con los rebeldes demoníacos, paz para la nación. Ella miró sus manos. Estaba vestida con una armadura plateada y sentada sobre un quilín de viento. Bestia divina. Al mirar hacia afuera, un punto negro se acercaba rápidamente desde el horizonte lejano. Al acortarse la distancia, el punto se transformó en un ejército incontable de la antigua raza Yao, feroz y sanguinario. ¿Cómo podría esa aura demoníaca y sangrienta que oscurecía el cielo ser una escena del año 100.721 de la Gran Qian? El corazón de Zhongli se aceleró.
Ya no estaba en su propio espacio de sentido divino, y no era ella misma en absoluto. Hija, observa atentamente, resonó una voz familiar en su mente. Sintió que su cuerpo se descontrolaba. Levantó la mano derecha y una majestuosa lanza plateada apareció en su mano, enroscada con una aura aguda y asesina, algo aparentemente más feroz que el ejército Yao que se acercaba, como si quisiera devorarlos uno a uno. Esto fue hace 100.000 años, en el reino Qitian, el campo de batalla de ataque sorpresa. Y ella ahora era la general que custodiaba el paso de Jianan, Jijunan. O más bien, actualmente estaba compartiendo el mismo cuerpo que Jijunan. A medida que Jijunan manifestaba gradualmente las escenas de la antigua guerra, el poder de su último atisbo de alma se consumía rápidamente. Son Li sabía exactamente cuán trágico había sido el precio de esta guerra. Nadie querría enfrentarla una segunda vez. A continuación te transmitiré todo lo que he aprendido en mi vida. Al apagarse la voz de Jijunan, el quilín de viento que se encontraba bajo él se lanzó de repente. A su paso, las cuchillas de viento lo sembraban, dejando tras de sí solo un campo de viento inspirador. La figura del general y la bestia a la carga fue como un toque de clarín para la batalla. Tras su sonido, decenas de miles de soldados de la Gran Qian los siguieron. Con mirada resuelta, avanzaron con aura no menor que la de la raza Yao. Dentro del campo de viento de cola dejado por los Qilin, los soldados reunieron sus fuerzas para asestar golpes mortales. Antes incluso de que el quilín de viento se estrellara contra la horda Yao, las aspas de viento que desplegaba ya habían destrozado las líneas del frente de la raza Yao. En medio de la polvareda, Jijunan saltó de la espalda del quilín y cayó directamente sobre la retaguardia de la horda Yao con la fuerza de 10.000 truenos. Ni siquiera necesitó golpear. El viento espiritual que lo seguía fue suficiente para cortar a esos desafortunados Yao en pedazos inertes. El gran ejército Qian atravesó la horda Yao como una espada afilada, y Jijunan era la punta de esa espada. De repente, la horda Yao se dispersó y apareció una figura envuelta en luz sangrienta, cargando directamente hacia Jijunan. Aunque tenía forma humana, el poderoso ki demoníaco en su cuerpo era suficiente para confirmar su identidad. Era el señor del reino Yao de hace 100.000 años, el rey lobo Youxu. La pesada espada en la mano del rey lobo Youxu se enfrentó a la larga lanza de Jijunan. La colisión de poderosa energía espiritual y ki demoníaco expulsó a todos los humanos y Yao en un radio de 100 millas centrados en ellos. La zambullida de Jijunan fue inherentemente poderosa, pero el rey lobo Youxu que estaba frente a él solo retrocedió una vez, hundiéndose medio pie en el suelo. Al ver a Jijunan, una luz de excitación sanguinaria se iluminó en los ojos del rey lobo Youxu. Pensé que la carne de Jijunan era un manjar que jamás disfrutaría en esta vida. Pensar que esta vez te entregarías a mi puerta. Jajaja, el cielo me está ayudando. Consumir tu cuerpo espiritual solo es más útil que comerme a millones de humanos. ¿Nunca has considerado que podrías morir bajo mi lanza? Jijunan habló con frialdad. Su voz en el campo de batalla hace 100.000 años era diferente a la actual. La voz de Jijunan 100.000 años después le recordó a Song Li. A continuación, el rey lobo Youxu usará directamente su técnica característica. Los movimientos de la raza del lobo son rápidos y siniestros. Al luchar contra él, debes tener mucho cuidado con tu espalda y dominar varios contraataques complejos. Aprender lo básico no lo detendrá. La larga lanza en la mano de Jijunan despejó una zona de vacío a su alrededor. Sus movimientos eran herméticos, impidiendo al rey lobo Youxu un ataque furtivo. El rey cambió de estrategia de inmediato y usó la espada pesada sombra púrpura para amplificar infinitamente el poder de cada golpe. La poderosa fuerza de la espada pesada azotó repetidamente a Jijunan. Este se vio obligado a concentrar todas sus fuerzas para enfrentarse a ella, retrocediendo paso a paso bajo la implacable presión del rey lobo Youxu. Al poco tiempo apareció un punto de inflexión. Un general de la Gran Qian cargó por detrás del rey lobo Youxu. Mientras este se ocupaba con urgencia del peligro que se cernía sobre él, Jijunan lanzó de inmediato un feroz contraataque. Dentro del cuerpo de Jijunan, Song Li sintió como si fuera ella la que realizaba cada movimiento y técnica. En el campo de batalla, no tuvo tiempo de temer la trágica masacre que la rodeaba ni los diversos cadáveres espantosos.
Si no podía soportarlo mucho tiempo, la siguiente persona en morir trágicamente sería ella misma. En este lugar la vida se había convertido en lo menos importante. Lo que importaba era que por cada paso adelante, se ganaba un paso más de territorio nacional. Por cada paso atrás, se perdía un paso. Esta gran guerra duró mucho tiempo. Todos los soldados de la Gran Qian cargaron desesperadamente, decididos a morir. Ni siquiera perder un brazo o una pierna podía detenerlos. Mientras les quedara un aliento, eran útiles. Aún podían matar rebeldes demoníacos y proteger las fronteras. En el cielo los cadáveres caían como gotas de lluvia. Son Li vio todos los movimientos de Ji Hunan y también vio todo el sufrimiento aquí, como un purgatorio en la tierra. Ji Hunan tampoco estaba completamente preparado. Originalmente pensó que al enfrentarlo nuevamente, su corazón se endurecería como una roca. General. Un rostro apareció ante él, gritando: «Déjame a mí los enemigos del ala izquierda. Puedes atacar la retaguardia con tranquilidad». La armadura de Ji Hunan ya estaba manchada de rojo con sangre y colgaba hecha jirones de su cuerpo. Los soldados de Gran Qian eran cada vez menos, mientras que las tropas de reserva de la raza Yao llegaban oleada tras oleada. Después de que ese hombre cargó hacia el ala izquierda, Ji Hunan inmediatamente atacó la retaguardia, confiando sin dudarlo su espalda a este soldado. Son Li sintió que la respiración de Ji Hunan se agitaba. Dijo: «Xiao Jian es un buen chico». Al instante siguiente, un perro celestial de 3 garras apareció repentinamente en el aire y lanzó un ataque sorpresa por detrás del soldado. Este esquivó el golpe y saltó. Si se concentraba en enfrentarse a este perro celestial de 3 garras, no tendría problemas. Pero al ver que los enemigos del ala izquierda se habían liberado de su control y se dirigían directamente hacia la espalda de Ji Hunan, ni siquiera lo pensó. E inmediatamente se dio la vuelta para perseguir a esos Yao. Y con este giro, su espalda quedó completamente expuesta al perro celestial de 3 garras. Capítulo 48. No fallaré a tu confianza. 3 marcas de garras aparecieron en la espalda de Xiao Jian. 2 cortes superficiales y uno profundo habían arrancado grandes trozos de carne. En el aire, el moribundo se desplomó rápidamente, arrastrando algodón. El algodón blanco puro se tiñó de rojo por la sangre que fluía. Xiao Jian empleó todas sus fuerzas para aferrarse al aire. ¿Cómo se ensució? ¿Cómo se ensució? Agarrando fuertemente el algodón manchado de sangre en su mano, usó su fuerza final para cargar hacia la raza Yao en el ala izquierda. Formen la formación. Cubran al general. Otra voz resonó entre los soldados de la Gran Qian. La mitad de los soldados formaron la formación, mientras que la otra mitad proporcionó cobertura. Entre la multitud, un rostro joven intentó volar hacia el frente para proteger la formación, pero fue empujado hacia atrás por los que estaban delante de él. «Ajin, ve atrás». El joven se dirigió a regañadientes a la retaguardia para proteger el conjunto. Al mismo tiempo, sonó la voz de Ji Hunan. Ajin era un bebé que recogí de una aldea masacrada por la raza Yao. Cuando llegó al campamento militar, era muy pequeño y siempre tenía mala salud. Le dije que lo dejara cultivar, pero no tenía talento para ello. Después de tantos años de entrenamiento, todavía está en el núcleo dorado. Etapa intermedia. Pero la gente del campamento siempre decía que este niño era una bendición. Todos los demás en la aldea fueron masacrados por la raza Yao, pero él sobrevivió. Dicen que sobrevivir a un gran desastre trae gran fortuna más adelante. Cuando iban al campo de batalla, también le gustaba burlarse de él, diciendo que el bendito vigilara el ojo delantero de la formación. En realidad, todos querían entrenarlo, pero Ajin nunca lo sostuvo ni una sola vez. Con el tiempo, ya no se atrevió a proteger el frente. En ese momento, Ji Hunan dejó de hablar y una leve sensación de aprensión apareció en el corazón de Song Li. Llegó otra oleada de reservas Yao. La marea de monstruos se precipitó hacia la gran formación, amenazando con destruirla en un instante. En ese momento, una figura delgada cargó directamente desde la retaguardia, dirigiéndose hacia la marea Yao. «Ajin, ¿qué estás haciendo? Mocoso, regresa aquí ahora mismo. Ajin. No desobedezcas las órdenes militares». En medio de estas voces, la delgada figura no dudó ni un segundo.
Los miembros de la raza Yao, que se apresuraban, pensaron inicialmente que este joven venía en busca de la muerte, hasta que vieron la intimidante luz dorada que emanaba de sus ojos. Una poderosa energía espiritual se condensaba en el Dantian del joven. El líder Yao abrió los ojos de par en par, sorprendido, y retrocedió de inmediato. Maldita sea, se va a autodetonar. Ajin. No hagas ninguna estupidez. Vuelve aquí de una vez. Los rugidos a sus espaldas ya habían sido ahogados por el sonido del viento y la arena. En el cielo, las comisuras de la boca del joven se curvaron lentamente hacia arriba. Una intimidante luz dorada estalló desde el cielo. Acompañada de trozos de carne destrozados que ya no eran humanos, obligó a la marea Yao a retroceder decenas de metros con una fuerza brutal. Cuando la luz dorada se disipó, la gran formación detrás de él quedó completa. Un hombre de carácter de hierro se secó las lágrimas de la cara, miró al cielo y gritó en voz alta. Ajin, mocoso, finalmente lo lograste esta vez. Son Li sintió una lágrima fría deslizarse por su rostro. Era Ji Hunan llorando. Esta batalla duró muchísimo tiempo, tanto que las nubes en el horizonte se tiñeron de rojo. Los soldados caían uno tras otro. El quilín del viento también se derrumbó tras una última lucha desesperada. Al final, en este vasto campo de batalla, solo Ji Hunan sobrevivió del campamento del Gran Qian. La punta de la lanza de plata se rompió, convirtiéndose en un bastón. El bastón se rompió en una hoja corta, que finalmente terminó hundiéndose en el corazón de algún Yao. La bandera militar de la gran dinastía Qian, manchada de sangre, pasó de manos de un soldado a otro y finalmente quedó en manos de Ji Hunan. El ejército Yao lo rodeaba capa tras capa. Se quedó solo sobre una pila de cadáveres, exhausto, apoyándose en la bandera militar. La rojiza luz del sol se derramó sobre el antiguo carácter de Qian. Ji Hunan levantó la vista, cantando una y otra vez. Mi nombre es Ji Hunan, ciudadano de Gran Qian. Vine aquí para repeler al ejército rebelde Yao. Mi nombre es Ji Hunan, ciudadano de Gran Qian. Vine aquí para repeler al ejército rebelde Yao. Mi nombre es Ji Hunan, ciudadano de Gran Qian. Vine aquí para. Mi nombre es Ji Hunan, un ciudadano de Gran Qian. Mi nombre es, soy, Gran Qian. El rey lobo Youxu estaba gravemente herido, apretando los dientes mientras miraba fijamente a la figura medio arrodillada sobre la montaña de cadáveres. Espera un poco más, solo un poco más. Una vez que su esencia y alma se disiparon completamente, pudo disfrutar de ese precioso cuerpo físico. Pero al instante siguiente, el hombre ensangrentado cargó directamente hacia él. La bandera militar que sostenía barrió a todos los Yao que le bloqueaban el paso. En un instante, la bandera atravesó la frente del rey lobo Youxu. Ante esa mirada atónita, la bandera fue arrancada, y la sangre que brotó trazó un arco deslumbrante en el aire. La energía ki que quedaba en el cuerpo del rey lobo Youxu explotó. El otrora noble señor del reino Yao fue destrozado en el campo de batalla en un instante. Sosteniendo la bandera militar, la mirada de Ji Hunan estaba vacía. Aún confiaba en sus instintos finales para ondear la bandera, obligando al Yao que lo precedía a avanzar hacia el sur paso a paso. Después de luchar aturdido por un tiempo desconocido, finalmente cayó del cielo junto con esa bandera militar ondeante. Mientras caía, su mirada no pudo evitar dirigirse hacia el norte. Lo que buscaba, ni siquiera él lo sabía. Ya no podía ver el paso de Qianan. Se sentía muy tranquilo, en las murallas del paso de Qianan, la bandera militar de la Gran Qian ondeaba al viento. El soberano de cabello blanco miró fijamente hacia el sur. Seguro que volverán. Seguramente volverán sanos y salvos, ¿verdad? Murmuró repetidamente, preguntando una y otra vez. Pero nadie detrás de él respondió. En un abrir y cerrar de ojos, las eras habían pasado, su montan. El rostro humano en el vientre del demonio zorro desapareció por completo y la última brisna de ki claro se dispersó con el viento. Son Li de repente volvió en sí, la última voz de Ji Hunan todavía parecía resonar en sus oídos. Hijo, si es posible, ve a la capital por mí y echa un vistazo a la tabla de longevidad del maestro Ji. Discípulo Son Li no defraudará su confianza. La arena amarilla que llenaba el cielo se disipó. Son Li también perdió instantáneamente sus fuerzas y cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, ya estaba en la oficina del condado de Qingyong.
Luoyang, Xiao Yunan y Pan Ya la custodiaban. Al verla despertar, Luoyang, que estaba sentado en el suelo, se puso de pie inmediatamente. Son Li, finalmente despertaste. Estabas bien un momento. ¿Cómo fue que de repente te desmayaste por agotamiento mental al siguiente? Yo, fui hace 100.000 años, al reino Qitian. Esas escenas aún se reproducían en la mente de Song Li, el campo de batalla del ataque sorpresa. Luoyang no dijo nada, su boca simplemente estaba abierta lo suficiente como para que cupiera un huevo. Después de que la gran formación en la montaña Su fue removida, Pan Ya encontró a Song Li y los demás y escuchó el relato completo de los eventos de Luoyang. Luoyang dijo que la última brizna de esencia del mayor les había otorgado una oportunidad a cada uno de ellos, omitiendo solamente a Song Li, quien se había desempeñado mejor. Viéndolo ahora, definitivamente no fue como dijo Luoyang. Ese mayor no había ignorado a Song Li, sino que había dejado todo lo que podía hacer por ella. Pero esta era la oportunidad de alguien más. Era mejor que no le exigiera demasiado. Así que dijo, esta vez has completado la misión muy bien, algo realmente inesperado. Una vez que solucionemos los asuntos en el condado de Qingyong en los próximos 2 días, te llevaré a la mansión del gobernador de la prefectura para pagar las recompensas. Capítulo 49, Reunión en el condado de Chune. Entre las 5 grandes sectas inmortales del continente central, la secta de la observación de las estrellas siempre se ha mantenido neutral y rara vez se ha entrometido en asuntos mundanos. Sus discípulos se ganan la vida adivinando las estrellas, y aunque son pocos, sus asombrosas predicciones sobre diversas grandes calamidades en el mundo del cultivo le han asegurado un lugar inquebrantable entre las 5 grandes sectas inmortales. Hace 2 días, las estrellas cambiaron en el movimiento más dramático visto en casi 1000 años, sorprendiendo a todos los mayores de la secta de observación de estrellas. El líder de la secta y los ancianos calcularon durante la noche, despertando incluso a los ancestros solitarios que se habían escondido del mundo. Toda la secta trabajó sin dormir durante 3 días y 3 noches, y finalmente un anciano extasiado presentó el resultado al líder de la secta. Las estrellas prometen un único hilo de vida. La catástrofe que se avecina entre el cielo y la tierra puede evitarse. Para apoderarnos de ese hilo, debemos refinar un tesoro mágico. En el condado de Qingyong, Song Li se apresuró a ir a la oficina del condado tan pronto como se recuperó, después de haber escuchado que el demonio zorro Iansu estaba allí bajo tratamiento. La habitación estaba impregnada de una fragancia medicinal. La hermana menor de Iansu había permanecido en vela junto a su cama durante todo el día y toda la noche. Su hermana mayor había sufrido un desastre inmerecido. Quienes regresaron sanos y salvos de la montaña Su dijeron que el poderoso ser que la poseía albergaba un odio eterno hacia la raza Yao. La hermana menor sentía amargura por su hermana, pero solo podía aceptar la injusticia. Era una deuda que la raza Yao tenía con la raza humana. Nacida en ese pueblo, no podía hacer nada. Song Li entró justo cuando estaba poniendo la medicina en la boca de su hermana. Señor, la mirada de Song Li cayó sobre Iansu, su voz suave. Iansu, ahora despierto, miró a Song Li con total confusión. Lo siento, Song Li apartó la mirada, por un momento te confundí con otra persona. Iansu permaneció en silencio, la impotencia llenó su corazón. Song Li se acercó. Yo también soy alquimista. Déjame examinarte. Muchas gracias, Daoísta. Iansu asintió levemente. Mientras tomaba el pulso de Iansu, Song Li sintió que la batalla en la montaña Su había despejado los meridianos bloqueados. El maestro Ji había abierto a la fuerza. De ahora en adelante, el cultivo de Iansu progresaría sin problemas y aprender las artes del zorro que alguna vez utilizó el maestro Ji sería mucho más fácil. Después, los asuntos de las hermanas Zorro podrían quedar en manos de Xue Suo, funcionario de la oficina del condado de Qingyong. Justo cuando Pan ya se llevaba a Song Li y a los demás, una figura corrió tras ellos. Compañero daoísta Song, compañero daoísta Lu, compañero daoísta Xiao. Gritó Yang Shuo, corriendo hacia allí. Tras unos días de descanso, parecía estar de muy buen humor. Escuché en la oficina que perteneces a la Alianza Dispersa. ¡Qué coincidencia! Me dirijo al condado de Chune para unirme a ellos. Luoyang se sorprendió. ¿No irás a las 5 grandes sectas inmortales?
Con la oportunidad, el maestro He te dio a ti ya tu aptitud, y podrías ingresar fácilmente a uno de ellos. Yang Shu rió con ganas. Antes lo habría hecho sin dudarlo, pero después de todo esto me he dado cuenta de que la vida de un cultivador no debería estar atada a nada. Los grandes mil mundos aún albergan innumerables lugares que ver e innumerables asuntos mortales que experimentar. Quizás así llamaban los antiguos el Dao inmortal del mundo mortal. Como cultivador libre, tendré más libertad. Si te concentras solo en los recursos y las oportunidades de las grandes sectas, podrías perderte lo que realmente importa. ¡Qué profunda comprensión, compañero daoísta Yang! Me has leído la mente. Sonrió Luyan. Entonces nos vemos en el condado de Chune. 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 Tras reclamar sus piedras espirituales y su fruta espiritual celestial en la mansión del gobernador de la prefectura, el trío regresó a casa en carruaje. Luyan se inclinó para estudiar el mapa que Song Li sostenía. Ese es un mapa de la capital. ¿Por qué mirarlo? Antes de que Song Li pudiera responder, Xiao Yunan habló desde el asiento opuesto. La tablilla de la longevidad del maestro He. Cierto. Está en la capital. De niño solía rendirle homenaje allí. Luyan se dio una palmada en la frente. Song Li levantó la vista. ¿Tu familia está en la capital? Ah, sí. La mirada de Luyan se movía en todas direcciones. La sede del gremio de comerciantes Yuanbao estaba en la capital y él había hablado demasiado rápido. Perfecto. Después de alcanzar el establecimiento de la fundación, planeo visitar la capital para presentar mis respetos ante la placa y visitar al compañero daoísta Lu Yu para ver cómo evoluciona su enfermedad. Un sudor frío perló la frente de Luyan. Mejor no, en realidad. Nuestro lugar es pequeño y ruinoso, lejos en los suburbios. No podríamos hospedarte adecuadamente. Esta vez Xiao Yunan lo interrumpió, mirándolo fríamente. Estás mintiendo. El sudor fluía más rápido. ¿Por qué ocultar su identidad? Porque todos los amigos que había tenido lo habían adulado por su dinero. Ahora finalmente había hecho dos verdaderos amigos por méritos propios. No dejaría que la plata torciera ese vínculo, especialmente con Xiao Yunan. Como lo expresó el taoísta Xingyu, el niño ya había vendido su alma a las piedras espirituales por el bien de su espada. Si descubrieran que él era el segundo joven maestro del gremio de comerciantes Yuanbao, ese sinvergüenza sería el primero en cambiar. La mirada firme de Song Li hizo que Luyan se retorciera. Decidió contraatacar con valentía. Song Li, te preocupas mucho por mi hermano. ¿Estás planeando convertirte en mi cuñada? Pasando la página con calma, Song Li respondió. ¿Tu familia necesita que me case y traiga algo de ki de vida? Luyan se quedó sin palabras. Una derrota total. Pan ya le lanzó una mirada de regodeo. Tú lo pediste, idiota. Luyan cambió de objetivo, cruzándose de brazos. Hermano Pan, deja de sonreír. Nos llevaron a la academia Qianjin. ¿Por qué no viniste a buscarnos ni enviaste ayuda? Estábamos en peligro de muerte. ¿Enviar qué ayuda? Te dejé salir precisamente para que ganaras experiencia. Pide ayuda a gritos cada pocos pasos. ¿Sigues en la teta? Preguntó Pan ya arrastrando las palabras. Otra derrota aplastante. De regreso en el condado de Chune, los tres se reportaron con el taoísta Xingyu, luego Pan ya los envió directamente a turnos en el pabellón de los 5 sabores. En el momento en que entró, Song Li instintivamente retrocedió. No lo había leído mal. Un nuevo cartel colgaba junto a la puerta. La píldora que alivia el estómago y ayuda a digerir los alimentos que se vende aquí es una píldora de segunda etapa de alto grado. Píldora medicinal, certificada por el gremio de comerciantes de Yuanbao. Junto al cartel, enmarcado a plena vista, estaba el certificado de autenticidad del gremio. Incluso Song Li quedó desconcertado por un momento. Después de interrogar a un dependiente de la tienda, se enteró de la farsa que había llevado a la hija del maestro de secta de la secta Changming y a su nuevo discípulo al pabellón de los 5 sabores por la píldora calmante para el estómago y para digerir los alimentos. Su boca se torció. Recordó a la hija del maestro de la secta, Qiulin, la tonta que en la historia original entregó el trono de la secta que ya tenía a la protagonista femenina. La nueva discípula que recordaba aún mejor era la protagonista femenina original, Xumi Aoyan.
Qiulin no podía saber que, según la trama, pocos días después de que Xu Miaoyan se convirtiera en el maestro de secta de la secta Changmin, el protagonista masculino acabaría con la secta. Tal fue el destino de una historia basada en un amor intenso, una pasión atormentada y una persecución en el crematorio para encontrar a la esposa. Son Lino sintió enojo porque Qiulin calumnió su píldora para aliviar el estómago y digerir los alimentos. ¿Quién se molesta en discutir con un tonto? Capítulo 50, yo, Qiulin, reporto el pabellón de los 5 sabores por nombre. Secta Changmin. Qiulin se arrodilló frente al gran salón, con un enorme horno de píldora sostenido en alto sobre su cabeza con ambas manos, el sudor corriendo por su frente y una mirada de absoluta miseria en su rostro. Claramente había estado arrodillada en castigo por bastante tiempo. Con sus brazos doloridos y temblorosos, Qiulin no pudo evitar gritarle a las puertas firmemente cerradas. Maestro. Maestro, esta discípula sabe que estaba equivocada, por favor perdóname, nunca me atreveré a hacerlo de nuevo. Solo cuando su voz se apagó, las puertas del pasillo finalmente se abrieron y un hombre con túnica verde salió. Parecía joven, pero era el gran anciano de la secta Changmin. Lin Yutan, y el alquimista con mayor autoridad entre las 5 grandes sectas inmortales actuales. Originalmente se había retirado, con la intención de permanecer en reclusión para profundizar en el Dao de la alquimia, pero hace 16 años, cuando la esposa del líder de la secta dio a luz a una hija, este invitó al líder de la secta de la observación de las estrellas a adivinar el futuro de la niña. La adivinación reveló que alcanzaría grandes logros en la alquimia, por lo que el líder de la secta persuadió personalmente a Lin Yutan para que regresara y tomara a Qiulin como su discípula personal. Pero justo ayer recibió un mensaje del antiguo anciano invitado de la secta Changmin. Liu Qingxi relata cada detalle del trastorno de la niña en el pabellón de los 5 sabores, junto con una evaluación certificada de la píldora calmante para el estómago y para digerir los alimentos. Cualquiera que la secta Changmin deseara ser un anciano invitado pero no pudiera obtenerlo era una figura de inmensa estatura. Además, Liu Qingxi había sido una vez la persona que más admiraba dentro de la secta Changmin. ¿Cómo pudo ignorarlo? Esa misma noche, Lin Yutan convocó a Qiulin y, tras confirmar los hechos, le ordenó arrodillarse sosteniendo el horno de píldoras. Qiulin se sintió agraviada. Nunca en su vida el maestro la había castigado tan severamente. Su padre nunca la trataría así. Si fuera papá, incluso podría enviar gente a la prefectura de Fengsen para vengarla. ¿En qué te equivocaste?, preguntó Lin Yutan, sin ver ningún signo de arrepentimiento y con rostro serio. Me equivoqué al ir a la prefectura de Fengsen y buscar a la persona que refinó esa píldora que alivia el estómago y digiere los alimentos. Tú. Lin Yutan se sintió agitado. Se quitó la manga y regresó al interior. Sigue reflexionando. Maestro, maestro. Gritó Qiulin con urgencia. Este discípulo sabe que siempre nos enseña no involucrarnos en las disputas entre lo antiguo y lo nuevo sobre los patrones de píldoras, pero apoyo firmemente a la nueva escuela. Cuando algo así sucede, no puedo quedarme callado. Lin Yutan hizo una pausa, de espaldas a ella. Y entonces, la evaluación del gremio de comerciantes de Yuanbao llegó. Segundo grado superior. Tú misma te tomaste la píldora. Sabes perfectamente lo efectiva que fue. ¿Pero qué hiciste? Al recordar la escena, Qiulin sintió otra punzada de culpa. Ella quería discutir, pero conociendo el temperamento de su maestro, solo pudo bajar la cabeza y murmurar. Este discípulo no debería haber mentido y calumniado la píldora como inútil. Creo que si ese alquimista hubiera agregado patrones de píldora adecuados mientras refinaba, el efecto sería incluso mejor de lo que es ahora. Entonces, ¿por qué en el pabellón 5 sabores solo hiciste la primera parte y no les contaste tu última idea? Ante esas palabras, Qiulin instintivamente se quedó en silencio. Al no recibir respuesta durante un buen rato, Lin Yutan resopló con frialdad. Aún menosprecias a los cultivadores irresponsables, igual que tu padre. Con eso, ignorando su mirada agraviada, continuó adentro y dejó una última línea. Regresa a tu cueva inmortal y sigue reflexionando. Qiulin se fue desanimado. Durante el camino, los discípulos que la vieron en ese estado no se atrevieron a saludarla por miedo a provocar su ira.
A excepción de Xumi Aoyan, discípulo del líder de la secta y generalmente cercano a Qiulin. Xumi Aoyan acompañaba a varios discípulos de la secta Wenfa cuando vio a Qiulin. Les pidió que esperaran y se adelantó para preguntar qué había sucedido. Al enterarse de que el anciano Lin la había castigado, ofreció algunas palabras de consuelo. Sintiéndose algo mejor, Qiulin finalmente tuvo la presencia de ánimo para preguntar por qué Xumi Aoyan estaba allí. Estoy viendo a estos de la secta Wenfa. El compañero daoísta está fuera de la secta. ¿Secta Wenfa? Qiulin miró hacia el cultivador que vestía la secta Wenfa. Túnicas de discípulo. Sí. Xumi Aoyan asintió y luego observó a Qiulin acercarse. Compañeros daoístas de la secta Wenfa, ¿puedo preguntarles? ¿Se ocupan de cuestiones de seguridad alimentaria? Qiulin ofreció un saludo daoísta y preguntó con cara seria. Los discípulos de la secta Wenfa se sorprendieron, pero asintieron. Por supuesto. Cualquier asunto ilegal en el mundo del cultivo cae bajo nuestra jurisdicción. Qiulin levantó la mano derecha de inmediato. Quiero informar sobre el restaurante Pabellón de los 5 Sabores del condado de Chune, prefectura de Fengxing. La secta líder Wenfa. El discípulo se rascó la cabeza. El alimento espiritual que venden en el pabellón 5 sabores, ¿qué tiene de malo? El problema es que es demasiado delicioso. Después de una comida, se te antoja otra. Sospecho que le han añadido algo adictivo. Por favor, investigad a fondo. Ah, entendido. Nos encargaremos de tu informe cuando regresemos a la secta. Xumi Aoyan se apresuró y envió un susurro cauteloso. Linger, hace 2 días el maestro dijo que el pabellón de los 5 sabores es propiedad de la Alianza Dispersa, y aún así lo informas. ¿Y qué? Respondió Qiulin, cruzándose de brazos y arqueando una ceja. No sabrán que fui yo quien los denunció. Cuando la secta Wenfa, los cultivadores irrumpieron en el pabellón de los 5 sabores. Son Li estaba en la cocina trasera preparando comida espiritual para 3. Al oír el alboroto, salió corriendo, todavía con una espátula para wok en la mano. Hemos recibido un informe con nombre y estamos realizando una inspección de seguridad alimentaria de rutina en Five Flavors Pavilion. ¿Un informe con nombre? Preguntó Song Li. ¿Quién lo informó? Qiulin de la secta Changming. ¿Secta Changming otra vez? De repente, una voz sonó por encima de las cabezas de todos. Los discípulos de la secta Wenfa, que nunca habían visto una escena así, saltaron de miedo, pensando que habían caído en una emboscada. Era solo Luian, quien estaba reparando el techo del piso de arriba. Al oír el ruido, asomó la cabeza por la teja rota y preguntó con curiosidad. Los comensales del Five Flavors Pavilion ya estaban acostumbrados. Cada mes alguien tenía un gran avance, cada mes había que arreglar el techo. Sí, respondieron los discípulos de la secta Wenfa, observando con recelo a Luian, que colgaba boca abajo, y luego continuaron. ¿Está aquí el responsable? Llévanos a la cocina trasera. Está bien, Son Li se desató el delantal. Sígueme. La tía Liu y el hermano Pan habían salido a buscar los ingredientes. Hoy Son Li estaba a cargo. A la secta Wenfa le resultó difícil creer que una cultivadora femenina de 6º nivel de refinamiento Qi tuviera autoridad aquí, pero al ver que ninguno de los comensales lo encontró extraño, gradualmente aceptaron a Son Li. Mientras los conducía hacia la cocina trasera, Son Li preguntó, ¿puedo preguntar por qué nos denunció el compañero daoísta Qiu de la secta Changming? Dijo que la comida espirituosa del Five Flavors Pavilion hace que los comensales deseen una segunda comida después de la primera, por lo que sospecha que le han agregado algo adictivo. Son Li frunció los labios. Nunca sospechó que tal vez fuera demasiado codiciosa. Los comensales en el salón obtuvieron nuevo material para chistes. Un rato después, Son Li escoltó a los discípulos de la secta Wenfa fuera de la cocina trasera. La seguridad alimentaria y la higiene de Five Flavors Pavilion son modelos industriales. Gracias por su cooperación. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.